Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, el saber que se encuentran muy bien. No se olvide, por favor, de cuidarse bastante, ¿no? Recuerden que generalmente aquí en Quito tenemos un clima que está bastante variado y obviamente pues nos afecta también en nuestra salud, ¿no? Estar bastante abrigados, consumir comidas bastante calientes, tener la medicación cerca y sobre todo directamente estar pendiente a las noticias, ¿no? Como ustedes saben, el día de ayer se emitió un comunicado en donde se mencionaba que el volcán Cotopaxi está directamente en un proceso no de erupción, ¿no? Pero está emitiendo lo que son gases y ceniza en algunas partes de acá del territorio ecuatoriano, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta el uso correcto de la mascarilla y unas gafas también, ¿no? Recuerden, los fenómenos de la naturaleza nunca avisan. Sí, nunca avisan y por ende tenemos que estar al pendiente de todas las actividades, ¿no? Adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia. Estamos cerca de 20 participantes y solamente 13 personas han registrado la asistencia, así que por favor no nos olvidemos, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir avanzando, por favor, en el contenido de nuestra plataforma. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es directamente un conflicto que en su momento no llegó a darse, ¿no? El conflicto que se llama la Guerra Fría. Si bien es cierto, aquí podemos determinar que fue un enfrentamiento no directo entre estas potencias, hablando de las potencias mundiales, ¿no? Como Estados Unidos y en su momento también la Unión Soviética, ¿no? Que fueron directamente inicialmente lo que era este conflicto dentro de estas dos superpotencias mundiales, ¿no? Buen día, Licen. ¿Cómo está? Muy buenos días. Y por ende, el día de hoy vamos a revisar directamente el inicio, ¿ya?, del conflicto de la Guerra Fría, que sucedió directamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el fortalecimiento tanto, por un lado, de la Unión Soviética y del otro lado de Estados Unidos, que buscaron con el fin directamente de obtener un control totalitario en el planeta, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? La señorita Verónica Isabel, por favor. Buenos días, Licen. ¿Cómo está? Muy buenos días. Económico. Después de la guerra se dio una expansión económica. Estados Unidos llevó adelante el Plan Marshall para reactivar las economías europeas y reconstruir los centros industriales de sus aliados de la guerra, de Alemania e Italia. Su objetivo era apuntar al capitalismo e impedir que creciera la influencia del comunismo. A mediados de los 50, Europa estaba en crecimiento y en el ámbito internacional se experimentaba un auge. Se produjo una ampliación de la oferta de alimentos, bienes de consumo, artefactos eléctricos y otros. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto, aquí podemos establecer, ¿no?, que después del conflicto, que después de la guerra que directamente llegaron a tener durante la Segunda Guerra Mundial, en donde participaron la mayoría de los países en el mundo, básicamente el crecimiento económico fue muy afectado en esos países, ¿no? Como ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué año se dio? ¿Se acuerdan tal vez? ¿En qué año se dieron? 10 en este momento. ¿En qué año se dio la Segunda Guerra Mundial? En el 39 empezó, en el 41. Casi, pero no. Señorita Jiménez, dígame, por El favor. 1 de septiembre de 1939. Ya, muy bien. Finalizó. Terminó en 1400, no, en 1945. Ya.
Muy bien, en los años de 1945, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos determinar que fueron los años en donde se dio lo que es este enfrentamiento. Si bien es cierto, obviamente Alemania quedó totalmente destruida, la mayoría de los países europeos también quedaron destruidos, obviamente, por este enfrentamiento, y las dos potencias que en su momento aprovecharon esta situación para fortalecerse fue Estados Unidos, que básicamente empezó a crear lo que son modelos económicos para los países que fueron afectados durante la guerra. Por ejemplo, él aplicó lo que era el Plan Marshall. ¿Qué era el Plan Marshall? Era básicamente dar créditos, dar dinero a los países que fueron afectados por la guerra y a su vez, pues, cobrar los intereses muy altos, ¿no? Por ejemplo, digamos que Estados Unidos ofrecía directamente a Francia un crédito, o Francia le pedía un crédito básicamente de unos 100 millones, por decirles un ejemplo, ¿no? Estados Unidos, obviamente, pues, daba el dinero, pero el interés directamente era sobre el 100, inclusive hasta el 200%. Entonces, miren, directamente acá se beneficiaba de la guerra, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, que empezaron a aplicar planes económicos, ¿no? Con la finalidad directamente de establecerse como la superpotencia mundial y que sobre todo tenga en control de todas las actividades en el mundo, actividades económicas, políticas, sociales, culturales, y sobre todo que la mayoría de los países que fueron afectados por la guerra dependan de él directamente, ¿no? Y así evitar, en este caso, que la Unión Soviética en su momento, aplicando modelos económicos, pueda establecer lo que es el comunismo como modelo central de la sociedad, ¿no? Si bien es cierto, si recordamos un poquito, Estados Unidos planteaba lo que era el modelo económico del capitalismo, mientras que del otro lado los soviéticos era el comunismo como tal, que si bien es cierto, tuvieron lo que son enfrentamientos, pero nunca fue un enfrentamiento directo, y más que todo en el sistema económico, hablando directamente de los productos, los países que obviamente pedían créditos a Estados Unidos, además de darle los créditos, daban lo que son productos de primera necesidad, les daba directamente apoyo industrial y que obviamente pues los hacía más dependientes de este país, ¿no? Y que de igual manera la Unión Soviética empezó a ayudar a los países que fueron afectados y directamente el establecer que el capitalismo impuesto por los Estados Unidos no sea aceptado en esos países, ¿no? Muy bien, aquí podemos ver directamente una imagen de cómo fueron directamente cambiando lo que son los modelos de gobierno después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí podemos ver que se están deshaciendo de las armas. Aquí podemos ver inclusive los sellos que tienen del partido que representaba a Adolf Hitler y que obviamente estos modelos de gobierno, estas posturas económicas, poco a poco fueron cambiando directamente por el desarrollo de estas dos superpotencias mundiales, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita, ¿ya? Me ayuda por favor la señorita Tatiana Narváez. ¿Estamos ahí? Señorita Tatiana Narváez. Listo, no, no se encuentra. Sin asistencia. ¿Me ayuda por favor la señorita Lorena Cataña? ¿Estamos ahí? Sí, licenciada, buenos días. Buenos días, por favor. República Popular de China. Señorita Lorena, ¿sí? Sí, sí, licenciado, un momentito. Ya listo. A ver, en la República Popular de China. Por muchos años China sufrió la penetración económica de los potenciales occidentales, la invasión japonesa y la guerra civil. Desde 1920, la gobernó el Kuomintang liderado por Chiang Kai-shek, pero enfrentó la oposición del Partido Comunista que dirigió por Mao
resistió a los invasores japoneses luego de la Guerra Mundial y de la larga marcha logró triunfar y controlar todo el país. Qingao se retiró a la isla de Taiwán, reconocida como China por los gobiernos occidentales. Si bien es cierto, aquí podemos verificar, ¿no? Que China en su momento y aquella etapa también estuvo en conflictos, ¿no? Hablando de los años de 1920 en el gobierno de Kuomintang, que generalmente aquí podemos mencionar de que se dieron una serie de crisis, una serie de levantamientos, ya que directamente contaban con algunos conflictos que mantenían con Japón, ¿no? Y Japón en algunos momentos llegó a estar directamente controlando algunos territorios de China, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que empezaron a dar lo que es un apoyo continuo a Mao Zedong, que básicamente él estaba en contra de la oposición dentro directamente de que los japoneses invadan a estos territorios y establecer lo que es un gobierno comunista, ¿no? Si bien es cierto, él directamente luego de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, estableció directamente un apoyo continuo de la población como tal y directamente logró establecerse en el poder, ¿no? Y obviamente expulsar en este caso al presidente de aquel entonces para que obviamente los japoneses no puedan ingresar directamente otra vez a sus territorios, ¿no? Y básicamente empezó una serie de recambios estructurales, tanto en la sociedad, tanto en el ambiente económico, político y cultural, ¿no? Si bien es cierto acá podemos establecer de que cuando Mao Zedong directamente enfrentó esa crisis, logró estabilizar lo que es el gobierno chino, también directamente empezó a dar lo que es un inicio en fortalecer el modelo económico comunista dentro de estos territorios, ¿no? Aquí directamente podemos observar, ¿ya? Cómo Mao Zedong en ese caso ya una vez teniendo el control de la presidencia, del gobierno y manteniendo directamente un apoyo continuo de la población, aquí podemos observar cómo él directamente pasaba pues en los camiones directamente de los militares, ¿no? Aquí podemos ver que la mayoría del ejército, que la mayoría de la población goza directamente del apoyo, ¿ya? Impuesto directamente por Mao Zedong, ¿no? Entonces, miren, la mayoría de ellos apoyó directamente sus políticas económicas, sus políticas de gobierno y obviamente estableciendo lo que es políticas de desarrollo de la población como tal, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de otro conflicto que básicamente se daba en otra parte del mundo, ¿no? El ascenso de los árabes. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Daniela Gómez? ¿Estamos ahí? Señorita Daniela Gómez, ¿no? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor? Ya. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Narcisa Juanga, ¿estamos ahí? Sí, les deseo buenos días. Buenos días, por favor, ayúdeme en la lectura. El ascenso de los árabes. Luego de la guerra, se despertó un movimiento árabe de identidad y reivindicación que logró la independencia y el reclutamiento de varios países de mayoría islámica en la península arábigo. Surgieron nuevos estados, varios de ellos, así como Irak e Irán, tenían
tenían grandes reservas de petróleo. El petróleo era explotado y comercializado por compañías europeas y norteamericanas. Se formó, la Liga Árabe con fines de cooperación y defensa. Ay, perdón, disculpe, dicen, es que tengo problemas en la vista para leer. El ascenso árabe se expresó en la proclamación de una república nacionalista en Egipto, liberado por Gamal Abdel Nasser, que ocupó el canal del Suez y lo arrebató a una compañía con accionistas de Gran Bretaña y Francia, que no pudieron evitar la posesión egipcia del canal. Después de la guerra fueron a Palestina muchos judíos víctimas de la persecución nazi. El sionismo, movimientos que preocupaban en un estado judío, perdió la entrega de Palestina, donde habían vivido por siglos sus propios habitantes árabes, por solucionar el conflicto en 1947. La ONU aprobó dividir Palestina en los territorios. En los territorios, perdón, ahí me perdí. Muy bien. A ver, le ayudamos ya. Muy bien. Perdón, le dicen, tengo problemas en la vista. Listo, muy bien, no se preocupe. Muy bien. A ver, pidió la entrega de Palestina, ¿no? Donde habían vivido por siglos sus propios habitantes árabes. Para solucionar el conflicto en 1947, la ONU aprobó dividir Palestina en dos territorios, ¿no? Uno para los árabes y el otro para los judíos, ¿no? Pero la decisión fue rechazada por los palestinos y los países árabes. Los judíos fundaron en 1948 el Estado de Israel y ampliaron su territorio mediante la guerra. Desde entonces hay enfrentamientos entre Israel, apoyado por los Estados Unidos, y los palestinos, respaldados por el mundo árabe, ¿no? Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto, aquí también podemos detallar. Sí, no se preocupe. Aquí directamente nosotros hablamos de otro conflicto importante, ¿no? El ascenso de los árabes. Como ustedes saben, básicamente las potencias mundiales establecieron algunas empresas en algunos territorios directamente de los árabes, ¿no? Con la finalidad directamente de obtener lo que es el petróleo, ¿sí? Como ustedes saben, básicamente en los territorios árabes, debajo de esos territorios, existen lo que son océanos de petróleo. Y obviamente acá Estados Unidos, utilizando lo que son estrategias económicas, estrategias militares, buscaron pues establecer lo que son empresas
para sacar lo que son beneficios de esos territorios. Y no solamente Estados Unidos, sino la mayoría de los países europeos, ¿no? Y con la finalidad directamente de evitar la explotación por parte de estos países europeos, se crea directamente la Liga Árabe, ¿no? En donde básicamente fue una agrupación que defendía sus territorios y que sobre todo directamente expulsaba a los países europeos o las empresas que generalmente estaban dentro de sus territorios, ¿no? Hablando de Egipto, hablando directamente del Canal de Suez, en donde básicamente los países europeos, hablando directamente de Gran Bretaña, Francia, lograron tener el control de esos territorios, ¿no? Por algunos años más. Sin embargo, directamente al formarse la Liga Árabe, por decirlo así, defendió estos territorios y directamente lograron tener el control de estos lugares, de estos sitios, y sobre todo cuidar directamente su petróleo, ¿no? Como ustedes saben, directamente después de la Guerra Mundial, después de la fundación directamente de la ONU, se estableció lo que es un lugar o un principio, básicamente, en el cual se establece una normativa de convivencia, y la cual se menciona directamente en la ONU, en donde todos los países deben tener un respeto, donde todos los países deben tener lo que es una buena armonía, y sobre todo directamente ubican a los judíos en un territorio establecido, ¿no? Como ustedes saben, durante la Segunda Guerra Mundial, la población judía fue perseguida directamente por Adolf Hitler, ¿no? Y una vez que se terminó el enfrentamiento, la ONU directamente decidió, pues, acomodar directamente a los judíos en el territorio de los palestinos, ¿no? Y obviamente en su momento los palestinos no vieron con buenos ojos el dividir su territorio con los judíos y empezaron directamente a tener enfrentamientos, ¿no? Por un lado, directamente apoyados por los Estados Unidos, y por el otro lado directamente los palestinos apoyados por el mundo árabe, ¿no? Que al día de hoy, como ustedes saben, de vez en cuando todavía se siguen dando estos enfrentamientos, tanto los judíos en contra de los palestinos, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer que la ONU como tal participó directamente en la división de estos territorios, ¿no? Y que al día de hoy directamente podemos establecer que el pueblo judío generalmente ha ganado mayormente los territorios, y que generalmente todavía no se logra establecer lo que es un mecanismo de paz ya entre estas dos culturas, y que obviamente al día de hoy siguen dependiendo directamente de esta potencia mundial que vienen a ser los Estados Unidos y la Liga Árabe, ¿no? Si bien es cierto, al día de hoy todo el mundo se mantiene en alguna cierta tranquilidad, por decirlo así, pero sin embargo, como ustedes saben, eventualmente los conflictos, tanto los palestinos como los judíos, realmente se activan con el pasar de los años. Dicen, pero hay diferentes, o sea, como antes de con lo que comenzó ya la Guerra Fría, hubo muchas diferencias porque igualmente algunos países ahorita son separados en dos, o sea, en dos territorios diferentes con diferentes normas, Ya, excelente, muy bien. Si bien es cierto, como es Corea del Sur y Corea del Norte, o Vietnam del también. Sur y Vietnam del Norte. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, al día de hoy todavía, como lo mencionaba el señor Stalin, ¿no? Todavía existen países que mantienen divisiones fuertes, ¿no? Pero en fin, todavía podemos determinar de que estos conflictos no se han terminado, y esperemos que en su momento también logren terminar, ¿no? Una directamente en los países que se lograron divisiones, que en su momento no pueden llevarse bien, y eventualmente empiezan a tener lo que son enfrentamientos, empiezan a luchar por territorios, y eventualmente aquí podemos mencionar de que son dependientes de los países en el mundo, directamente hablando de los países de Estados Unidos, de los países europeos, y que en su momento ellos apoyan directamente estos enfrentamientos, porque con la finalidad directamente de tener lo que es un territorio, directamente hablando de Corea del Norte, Corea del Sur, y con la finalidad, perdón, de apropiarse directamente de sus recursos, ¿no? Entonces, miren, a pesar de que se terminó la Segunda Guerra Mundial, todavía existen estos pequeños conflictos territoriales, ¿no? Que al día de hoy todavía siguen vigentes, y esperemos que en su momento también se logre erradicar, ¿no? Ahora, el conflicto ideológico. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita?
Sí, la señorita Verónica, por favor. Conflicto ideológico. El conflicto ideológico. La pugna entre la URSS y Estados Unidos no fue solo por territorios o control de recursos, tuvo también contenido ideológico. Se enfrentaban dos formas de concebir la sociedad: la propiedad, la organización económica y el gobierno. Los norteamericanos y sus aliados defendían el capitalismo con una economía abierta. Los soviéticos propugnaban una economía centralizada. Aquí también podemos establecer, ¿no?, que el conflicto territorial, hablando de los Estados Unidos con la Unión Soviética, también fue por anexar lo que son territorios, por tener recursos, pero también fue un momento ideológico. ¿Por qué? Porque básicamente estas potencias querían tener el control de las actividades, hablando directamente culturales, tecnológicas, de la sociedad, de las políticas. O sea, uno de ellos obviamente quería establecerse en el poder y tener el control directamente de todo el planeta, ¿no? Que si bien es cierto, nosotros podemos determinar de que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos siempre han estado en constante competencia, ¿no? Que si en un momento un país saca, digamos, lo que es un armamento nuclear, el otro país también lo hace. Que en su momento, digamos, Estados Unidos crea lo que son naves para directamente salir del planeta, la Unión Soviética en su momento también lo hacía, que si crea directamente lo que son vacunas para tratar enfermedades, de igual manera la Unión Soviética, ¿no? Entonces, miren, siguen en constante competencia. A pesar de que la Unión Soviética se disgregó en los años de 1991, Rusia, al quedar con la mayoría de estos territorios que en su momento pertenecía pues a la URSS, generalmente todavía sigue con esa visión competitiva con los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, como ustedes saben, nosotros recientemente todavía salimos, por decirlo así, del caos que estábamos dentro de la enfermedad del COVID, ¿no? Estados Unidos creó directamente su propia vacuna. Ahora, ¿cómo se llamaba su vacuna? ¿Cómo se llamaban las vacunas que Estados Unidos creó para el COVID? Moderna, Johnson Johnson, Ya, muy bien. ¿Cuál más? Pfizer, Ya, ¿cuál más? La Sinovac. no, la Sinovac es hecho No, por esa es China. la Es Pfizer. hecho por China. La Ya, muy Pfizer. bien. Excelente. Ahora, Rusia, ¿qué vacuna creó? La AstraZeneca. As- Sí, la AstraZeneca. La AstraZeneca. AstraZeneca. Ya, podría ser. ¿Cuál más? La primerita que creó, ¿cómo se llamaba? La que fue vacunada inclusive Putin. Pfizer, Pfizer, no sé. ¿Cómo se? Putin, algo así. Pfizer, no, Sputnik. Sinovac. Putin, algo así. Sputnik, dicen. Putin. Excelente, muy Sputnik. bien. La Sputnik. Entonces, miren, Porque la Pfizer nosotros... es, la Pfizer es de Londres, creo que es la Ya, muy AstraZeneca es de bien. Londres. La AstraZeneca, ya directamente la Pfizer, obviamente son de países europeos, sí, no Matías. directamente de los Estados Unidos. Ahora, lo que sí es importante destacar es que Rusia Mija. creó pues la Sputnik, que generalmente nosotros también la hemos escuchado directamente por las noticias, ¿no? Entonces, miren, básicamente de ser o no ser efectiva en su 100% en totalidad contra la enfermedad, podemos ser testigos de que todavía la competencia entre ellos todavía sigue en constante crecimiento, ¿no? Tanto de un lado Rusia y del otro lado, pues, Estados Unidos, ¿no? Siguen directamente creando lo que son desarrollos tecnológicos, desarrollos militares, cambios estructurales en las sociedades, y que cada uno de ellos lo enfoca a su manera, ¿no? Y que siguen en constante competencia, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, los dos lucharon directamente por tener el control del planeta, que al día de hoy, en su momento, tenemos lo que son controles directos por parte de Estados Unidos,
pero también la Unión, lo que es la Rusia, también influye directamente en el desarrollo de la sociedad como tal, ¿no? Que todavía siguen en constante crecimiento, que ellos todavía mantienen lo que podríamos decirle una cordialidad, porque como ustedes saben, estas dos superpotencias siempre tienen lo que son puntos de vista diferentes sobre cualquier tema, y esperemos que en algún momento logren mediar sus conflictos, logren directamente mantener una armonía como tal, y así evitar directamente que en un futuro se dé una tercera guerra mundial, ¿no? Como ustedes saben, ¿qué pasaría si Rusia directamente entraría directamente en una guerra mundial con Estados Unidos? ¿Qué pasaría? Unirían todos los Enfrentarían, países que están a manos del socialismo, o sea, Mm, fuertes, ya. o sea, fuertes porque se ha aliado con, o sea, con países que son con armada fuerte que ellos tienen. Se uniría lo que es China, lo que es Corea del Norte, así países con más armamento y si pudiera vencer a lo que es Estados Unidos. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, aquí también podemos determinar, ¿no? Que si en el peor de los casos existiera un enfrentamiento directo entre estas dos superpotencias, obviamente nosotros pues tendríamos las de perder, ¿no? Especialmente los países que estamos en vías de desarrollo, porque prácticamente ellos utilizan lo que son armamento bastante desarrollado y eso obviamente afecta al planeta entero, ¿no? Por ejemplo, dicen, sí, dígame. o sea, sería que, o sea, varios millones de personas morirían, o sea, en las primeras horas de conflicto, porque, o sea, Rusia y Estados Unidos tienen este gran armamento, o sea, para las guerras y lanzarían bombas, misiles, o sea, nucleares a todos lados y nos afectaría a todo el mundo. Claro, obviamente quedaría el planeta totalmente destruido. No, en el caso del Ecuador, se ocurre que enfrentamiento entre ellos dos. ¿A quién nosotros apoyamos o con quién obligatoriamente tendríamos que estar? A Estados Unidos. Con Tiene Estados que ver el Unidos. presidente, dice, porque de ahí por nosotros a ninguno. Pero nosotros apoyaríamos a la Cuando lista de estaba Rafael Correa era Rusia, ahora toca con Estados Unidos. Bien, tenemos interferencia, muy bien. Ahora acá, si bien es cierto, aquí podemos mencionar, ¿no? Que nosotros como ecuatorianos obviamente dependemos de una potencia mundial, ¿sí? Y nosotros en ese caso dependemos de los Estados Unidos. Ahora, si de llegar a darse el enfrentamiento, Estados Unidos dice, muy bien, todos los países que dependen de mí me tienen que ayudar. ¡Pum! Nosotros pues de cabeza tenemos que ir directamente a ayudar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos directamente de ellos, ¿no? Y así la mayoría de los países que también dependen de Rusia, sí optan por esa necesidad, ¿no? Pero en fin, Pero lo esperemos que que caso es nunca... que Rusia tiene bastantes países fuertes. Eso es lo Claro, muy bien. Eso también Nosotros es importante perdemos. mencionar, ¿no? Entonces esperemos que nunca, jamás en la vida, ojalá nunca se dé un enfrentamiento fuerte entre estas dos superpotencias y que obviamente pues la armonía, la paz y la tranquilidad siga velando entre estos países en el mundo, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, dicen. No, listo, muy bien. La próxima semana van a hacer una pequeña actividad, ¿sí? La otra semana vamos a ver unas características o el mejor desarrollo, por decirlo así, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética y de cómo existió un momento en que casi se detona la Tercera Guerra Mundial entre estas dos superpotencias, ¿no? Pero bueno, esas características y ese conflicto a detalle lo vamos a estudiar la siguiente semana y de ahí sí vamos a hacer una actividad, ¿ya? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, estar pendiente de las noticias y Dios mediante nos volveremos a encontrar el próximo domingo. Cuídense mucho. Igualmente, Licen, hasta luego.